Este es un tutorial para iniciar con lo que sería la elaboración de un ojo huichol sencillo, que es este, que es el básico. En este momento es como el más sencillo, que prácticamente solamente es como la elaboración del tejido, que es con lo que vamos a empezar. Inicialmente, pues también lo básico de los materiales que se necesitan sería, bueno, depende mucho del tamaño en el que lo quieras elaborar. Para este tejido lo podrías hacer más grande, obviamente con unos palos que le den más soporte, pero con los que vamos a iniciar, que son para un ojo huichol más o menos de este tamaño, uno pequeño, serían estos, que son como los que se usan para brocheta. Y también se va a necesitar ya sea un exacto o unas tijeras, un lápiz y pues claramente pues un tipo de hilo, que en este caso no hay como que un hilo en específico cuál usar, puedes usar realmente el que más te acomode. En mi caso estoy usando lana. Eso sí, al ser una manualidad que necesita hilos de varios colores, de preferencia deberías de procurar que la hebra del hilo sea del mismo tamaño para que si no quede de distinta manera el tejido. En mi caso solo estoy usando dos colores porque solamente es como para dar como explicación de cómo están las cosas, pero tú lo puedes hacer de cualquier color que tú desees. Y también al momento de la decoración puedes poner la que tú gustes. En este caso es como que la base, el cuerpo sencillo. El primer paso para hacer estos ojos de Dios es medir los palos, el tamaño que quieres hacer del ojo huichol. En este caso, como es uno medianito, pequeño, estoy usando estos que son, como lo dije anteriormente, de brocheta. Y pues lo primero que se hace es cortar estas esquinas porque no necesitamos como que el pico. Y pues sí, claramente tener una superficie en la que puedas cortar sin hacerte daño, ya sea con un exacto como este o unas tijeras. Al ser como tan delgaditos los puedes cortar. Y lo siguiente sería como acomodarlos al mismo nivel, tienen que tener la misma medida para que no se vea chueco al momento de darle como el remate a esto que es el ojo huichol. De preferencia como marcarlo con regla. En este momento yo lo voy a hacer a ojo, pero pues más o menos te das una idea de, bueno, sí se dan una idea de que tiene que ser como la parte media y centrarlo bien. De preferencia con regla, como ya lo había dicho. Y lo tomas y haces un nudo simple. Un nudo simple, pero que esté apretado para asegurar de que no se te mueva el hilo del lugar, ni que se te desenrede o algo así. Unos cuantos nudos. Para tenerlo bien asegurado. Y con esto tienes así los dos palitos amarrados por el hilo que queda aquí colgando. No te preocupes, eso luego al momento de ir tejiendo lo puedes ir ocultando. Y cuando lo tengas así, lo único que tienes que hacer es girar la cruz. Digo, girar los palos y te va a dar como que una cruz en resultado. Ahorita está flojita porque apenas tiene como que el primer nudo. Y lo único que tienes que hacer es, si ya quieres de una vez ir yendo ocultando el hilo, pues lo puedes poner así y al momento de empezar a tejer para ocultarlo, pero tienes que decidir aquí cuál es el lado que tú quieres para que sea el frente, porque todo lo que es como que el trabajo del anudado y todo eso del hilo va a ir en la parte trasera para que la parte de adelante quede limpia y se vea más o menos así, que se vea solamente como que el tejido, y la parte de atrás es donde están más o menos los hilitos que sobran y cosas así. Eso lo puedes ir, ¿cómo se dice? Quemando con un encendedor para que no se deshilache, o lo puedes ir cortando simplemente con tijera. Pero más o menos algo así queda la parte trasera. No se ve como un trabajo muy sucio, solamente es como para que la parte de enfrente se vea de esta manera. Y una vez que lo tienes así, sin orden en específico, simplemente vas girando
de un lado. En mi caso lo voy a hacer 5 veces. Y cuando esté aquí, te cruzas para el otro lado. No hay como un orden en específico de esto, simplemente lo vas haciendo. Y ya cuando lo sientas rígido, que ya no se te mueve la cruz, puedes empezar aquí. No sé si se distingue bien. Bueno, en esta forma es como tienes ahorita mismo el tejido. Pasas esta parte, siempre es por abajo hacia arriba. Giras por abajo hacia arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Es un tejido muy sencillo. Es muy monótono en el sentido de que no vas a perderte como en el patrón que necesitas. Simplemente es abajo, arriba. Abajo, arriba. Y así sigues. Hasta que sientes como que ya tienes el centro totalmente hecho como tú quieres del grosor. Y en esta parte tú puedes ir marcando como que la distancia que quieres que abarque cada hilo para ir cambiando de color. Y así llevar como que un control del grosor del hilo para que no se vea muy como disparejo. En este caso yo lo estoy haciendo como a mano alzada porque nada más es como que el ejemplo. Pero sí lo puedes ir marcando con regla para ver dónde terminar y dónde iniciar a colocar otro color. Y simplemente aquí no es mucha ciencia la que ocupas para cambiar de color. Simplemente agarras la tijera, cortas y tomas la extremidad del otro hilo del color de tu preferencia que tengas y lo unes. Simplemente lo atas, nada más que si sea como que unido cercas, casi al ras del palo de la otra hebra de hilo, para que no se vea como que la diferencia al momento de atarlo. Y esto, que es como el trabajo del nudo, ven la parte trasera. Así. Simplemente aseguras bien el nudo, que quede fuerte, y cortas. Que esto al momento de tenerlo así, no sé si se logra apreciar bien. Simplemente lo pasas de esta manera y ya queda oculto en la parte trasera. No se ve al final del momento en el que estás tejiendo la división del color. No se alcanza a percibir y eso como el trabajo, lo que es como que el nudo, todo eso queda en la parte trasera, no en la parte delantera. Y así te vas y vas tejiendo y es el mismo procedimiento. No hay mucho cambio en cuanto a lo que tienes que hacer, solamente es como ir tejiendo, de preferencia en cuanto al tejido. Tiene que ser como firme para que no quede aguado y las hebras no se despeguen, o sea que no queden aguaditas y no anden bailando, sino que tienen que quedar como que ciertamente justas, pero de preferencia no le metas tanta fuerza al tejido porque si no se te puede llegar a pandear, porque como en este caso son palos muy delicados, o sea, son palos de brocheta, o sea, no son muy gruesos, se te puede llegar a pandear y puede quedar, se te puede llegar a romper si metes mucha fuerza. Y simplemente haces lo mismo, cortas cuando estás satisfecho con el grosor del color y vuelves a atar el hilo, la hebra del hilo. La atas de nuevo al ras de la otra para que no se note la diferencia al momento. Simplemente cortas y te queda así. Empiezas a tejer como ibas haciéndolo desde el principio, de arriba, abajo, arriba,
abajo. Es una vuelta. Arriba, abajo. De esta manera. Arriba, abajo. Lo pasas por arriba, lo pasas por abajo. Y así va haciéndose el tejido. Y tú vas cambiando de color las veces que quieras. Y es un proceso de pocos pasos. Simplemente es arriba, abajo, cambiar de color, anudas. Y así te vas. En cuanto al proceso que vayas teniendo al andar haciendo el tejido, irás generando como esta forma. Depende también del hilo que elijas, si tiene algún tipo de patrón. Puede llegar a verse distinto el tejido, como que con más detalles. Pero la forma va tomándose así. Este es el tejido y la parte de atrás es la que queda como que con las uniones de los hilos. Y ahí lo vas rellenando como que con el grosor en cuanto a los colores que tú quieras. En este punto de la manualidad, que ya queda muy poco del palito, es cuando puedes ir colocando el colgador para colgar el ojo de Dios. En este caso es fácil de hacer, simplemente tomas como un pedazo del hilo, lo amarras y aquí tienes como que ya la cita para colgarlo y simplemente como que cortas el sobrante, tantito así. Y lo colocas más o menos en la parte que quieres que quede el colgador y sigues tejiendo como normalmente lo harías. En este caso lo voy a quitar de aquí. Simplemente sigues tejiendo y lo acomodas como los hilos de acá para que quede en esta parte y al momento de ir tejiendo que se vaya asegurando esta parte y no se suelte. Es así, lo vas asegurando, ya una vez teniéndolo así ya simplemente vas tejiendo. Y das las vueltitas. Simplemente lo vas acomodando, si lo vas centrando en el momento de ir tejiendo para que no se te vaya a ocultar con el tejido. De esta manera. Hasta que finalices como con el espacio para tejer. Y en este punto es cuando tienes que decidir como qué tipo de decoración quieres ponerle. Por ejemplo, aquí que ya está terminado, dejé como que estos espacios de los palitos por si quieres poner, puedes poner, no sé, cuentas o pompones hechos también con el mismo estambre. Y de esta manera sería como tendrías como el proceso para hacer un ojo de Dios sencillo. Más o menos este sería el resultado que conseguirías con el tejido. Y pues sería todo para esta manualidad. Que este es como lo básico, lo sencillo para hacer esta manualidad llamada Ojo de Dios. En esta parte vamos a aprender cómo hacer esta variación del Ojo de Dios, que ya es como que una más complicada, que en un principio pues expliqué cómo se hacía esta, que era como que la sencilla, en la que solamente es como que 4 partes, y en esta va a ser como que de 8. Normalmente se apreciaría mejor como el tejido con distintos hilos de colores. En este caso yo lo hice nada más con 2. Y sí, más o menos como así se ve el trabajo completo. Y bueno, para hacer lo principal es iniciar con lo que serían unos 4 palos de estos mismos que se usaron anteriormente de brocheta. Simplemente vamos a cortar el excedente, que es como del pico, que la verdad no lo necesitamos. Lo mismo con una superficie donde no te cortes. Puede ser con un exacto, unas tijeras, y es prácticamente el inicio. Es el mismo procedimiento que se hace para hacer este Ojo de Dios, el basiquito, el sencillo. Y pues sí, lo que se hace para esto, después ya de tenerlo cortado, es que lo marcas a la mitad
Ya una vez teniendo las marcadas por la mitad, se va a hacer lo que se hizo en un principio para el primer ojo de Dios. Uno va a ser como de un color y el otro del otro para darle contraste al momento del tejido. Como le dije, en este caso no se nota mucho porque solamente son 2 colores, pero con más colores se ve mejor. Simplemente lo pones en la marca que pusiste de la mitad del palo y lo atas. Haces un nudo y intentas de que quede lo más apretado posible y al mismo nivel para que no se pierdan las proporciones de cada lado. Una vez teniéndolo así, haces el procedimiento de hacer la típica crucecita y lo mismo, le das varias vueltas de cada lado de esta manera hasta que lo sientas asegurado, o sea que esto no pase, que no se te mueva el palito. Y ya cuando lo tengas así, haces el rombo con el que normalmente se inicia el centro, que es de arriba, se inicia así, de arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Y así de esta manera vas tejiendo hasta conseguir el rombo del tamaño que necesitas. En este caso no es un rombo muy grande el que necesitas, pero sí tiene que ser como que medianito para hacer la primera pieza. Ya cuando se tenga el ancho del rombo que quieres, simplemente lo que vas a hacer va a ser cortar el hilo y hacer un nudo. De esta manera que quede lo más justo posible para que no se desarme el tejido. En este caso sí diría que hicieras muy bien el nudo, porque de este lado ya no se va a tejer como se tejía en el primer ejemplo que hice, que es el sencillo, no se va a hacer eso. Así que lo que vas a hacer es asegurar bien el tejido para que no se desarme y lo cortas. De nuevo, respetando que la parte donde van los nuditos es la parte trasera, no la delantera, para que la delantera quede limpia. Y haces lo mismo hasta cierto punto con el segundo par de palitos, que sería la segunda cruz. Pero en esta va a haber una pequeña variación. Primero, para que se note en el tejido la diferencia, voy a agarrar otro color. En su caso pueden usar todos los colores que quieran, solamente yo voy a usar estos. Así que lo tomas y haces un nudo como en el primer ejemplo, que quede lo más parecido al nivel de las líneas que dibujaste para que no se te cambien las proporciones. Y aquí ya podrías cortar el hilo también, porque no lo vas a poder ocultar al momento de tejerlo, así que de preferencia cortarlo. Y ya cuando tengas la cruz así, simplemente vas a hacer lo mismo que con la otra. Aquí se ve que la otra, dando vueltas. Aquí no hay como que un patrón específico que tienes que seguir. Dando vueltas hasta que quede asegurado y quede la forma de la cruz. En este caso, como no tengo otros colores, lo voy a hacer así seguido, pero lo que deberías de hacer en esta parte, si es que quieres cambiar de color, es cortar el cuerdo y hacer un nudo con el otro color del otro lado. Para hacer esto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a medir esta parte de la cruz con esta y ver cuánto queda más o menos de distancia
entre el tejido y el punto. Y lo vamos a marcar con un lápiz. Y aquí ya tenemos marcada la línea para seguirla como guía. Y vamos a empezar a girar alrededor del palo. Sin mucha ciencia, simplemente vamos a forrar el palo dando vueltas hasta llegar al punto que marcamos con el lápiz. Así. Cuando estemos ya aquí, que hayamos forrado el palo, lo volvemos a forrar hacia abajo. Y al momento de llegar aquí, pasamos al otro lado y hacemos la misma operación. Repetimos lo mismo. Y aquí igual, pasamos por abajo el hilo y damos vuelta. Y de esta manera te queda así la cruz. Y pues también te va a servir para tener la cruz ya más asegurada, y aquí simplemente haces un nudo. Ya teniendo las dos piezas, que deberían de verse así, es cuando empieza como que la parte más, podría decirse, difícil de esto, que es tomar un hilo. En este caso, la parte de arriba es donde vas a empezar el tejido, así que haces un nudo para asegurar el hilo. Nuevamente, tiene que estar bien apretado para que no se zafe. Y lo que se va a hacer es colocar la cruz en esta forma, para que quede como un tipo de estrella. Si ves que te quedó un poco más ancho de lo que debías esto, simplemente lo puedes apretar más para que llene el ancho de la cruz, del rombo original. De esta manera. Lo volteas y lo centras. Aquí tienes que poner presión en esta parte para que no se mueva. Y empiezas a tejer. Igual que es el tejido de siempre, es arriba, arriba y abajo. Pero tienes esta vez que poner presión en esta parte para que no se mueva. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Procurando tejer todos los lados. Arriba, abajo. Arriba, abajo. De esta manera. Este punto, que es cuando todavía no está como el tejido lo totalmente fijo, es cuando tienes la oportunidad de mover la posición de los palos para que quede lo más proporcionado posible y tenga más la figura como de estrella. En este momento es cuando tú le vas dando vueltas hasta que ya te sientas conforme con la forma que va tomando, y aquí haces el nudo, porque en este momento se va a hacer otro paso en el que no se va a necesitar seguir tejiendo de esa manera. Tomas el palo, haces un nudo aquí para que quede bien sujeto, no se te deshaga. Y por el momento, si fuiste tejiendo como se debía, o sea, de buena manera, va a quedarte algo así. Por el momento así iría, y esta sería la forma que tendríamos base. En este momento vas a incluir otro color y vamos a tener que hacer un paso muy parecido al que hicimos en esta primera parte. Tomas el color que vayas a elegir, seleccionas un palo, no importa cuál sea, y haces un nudo. De nuevo aquí
podrías marcar con una regla la distancia que quieres como abarcar con el hilo, o lo podrías contar con las vueltas que das del hilo. Y volvemos a hacer lo mismo. Damos vuelta. Hasta que esté satisfecho con el largo. En este caso yo lo voy a marcar con el lápiz, el largo que he abarcado. Y volvemos a hacer lo mismo de enrollar doble para bajar. Para así tener la medida como del espacio que tomamos. Y pasarla a todos los demás palos. Ya una vez marcada la distancia que quieres abarcar con el hilo, no hace falta que cortes el hilo y hagas un nudo, sino que en este punto, cuando hayas logrado traer el hilo para abajo en la segunda vuelta, lo que tienes que hacer es pasarlo al lado que tiene enfrente. Ya empiezas a hacer lo mismo de forrar el palo con el hilo hasta abarcar la distancia que marcaste. Y vuelves. De esta manera te queda. Y bajas. Y aquí eliges el lado que vas a poner para seguir. Y haces el mismo procedimiento. En este caso, lo que es como el hilo de atrás te sirve también para reforzar la estructura de aquí. Y haces lo mismo hasta llegar a la zona que marcaste. Quedándote de esta manera y lo mismo. Pasas al lado que está enfrente y sigues. En este momento, cuando tengas la estructura así, lo que vas a hacer es girar y hacer un nudo. Metiendo el hilo en la estructura que ya tenías. Quedando de esta manera así oculto en el tejido de la parte de atrás. Y cortas. Para empezar con el tejido de la parte de enfrente. Más o menos debería de estarte quedando algo así. Para cambiar de color. No importa cuál palo elijas, simplemente átalo y empiezas a hacer el tejido normal. El que es de arriba a abajo. El tejido en sí no cambia, solamente como que cambian los pasos en cuanto metes más detalles. Y empiezas otra vez. De arriba a abajo. De esta manera. Dándole las vueltas a la circunferencia hasta que esté satisfecho con el ancho del color. De esta manera vas a ir dando vueltas al momento de hacer el tejido y cambiando los colores hasta que rellenes la circunferencia hasta el punto en el que quieras poner la agarradera para colgar el ojo de Dios. En este punto, cuando sientes que ya te queda el espacio suficiente para ir poniendo la colgadera, haces lo que se hizo en un principio, que es esto, de tomar el hilo, cortarlo y poner el grueso que tú quieras del colgante. En este caso va a ser algo así el mío. Y le puedes dejar la colita desde antes para que tenga mayor sugestión, para que se vaya agarrando con el hilo. Así se va a ir ocultando con el hilo en cuanto vayas tejiendo y simplemente lo colocas del lado donde va el hilo, en donde llevas el tejido. Algo así. Pasa por arriba, pasa por abajo y este será donde lo pondré.
Lo pondré más o menos a esta altura y se va a ir agarrando con el tejido. De esta manera. Así de esa manera se continúa con el tejido hasta que tienes completamente lleno hasta donde quieres llegar al momento de tejer. Que te quede de preferencia estos como espacios del palito para que puedas colocar decoraciones, ya sean como pompones o cuentas, y así queda con el colgante. De esta manera, y este es el frente, que es la parte como limpia, y esta es la parte de atrás, que es donde queda como que todo el trabajo del tejido. Y de esta manera es como puedes realizar este, que es el ojo de Dios un poquito más complicado, y este que sería el básico. Y pues sí, sería todo en cuanto a cómo realizar estos dos proyectos.